Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 26 de agosto del 2024. Me ha tocado transmitirles hoy desde Bogotá, en Colombia. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Man Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, aquí van los titulares de hoy lunes 26 de agosto en menos de un minuto. Primero, Cuarto Poder difundió un audio en el que el ministro Santibáñez le reconoce al capitán junior izquierdo de la policía que Dina Boluarte le pidió 2 veces que cerrara la DIVIAC. Segunda, Iván Ciucho, aspirante a colaborador eficaz en el caso de los Waikis en la sombra, declaró que las personas que lo secuestraron, entre ellos 3 policías, lo amenazaron para que deje de hablarle a la fiscalía. Tercero, el ex consejero espiritual de la presidenta, Teodoro Berrú, entregó a la fiscalía audios que indican que los Waikis en la sombra cobraban coimas por puestos de prefectos y subprefectos. Cuarta, la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, cuestionó que el Ministerio Público haya pedido 30 años de cárcel contra el feminicida Sergio Tarache y exigió más bien cadena perpetua. Y quinta, los presidentes de Brasil y Colombia, Lula da Silva y Gustavo Petro respectivamente, volvieron a pedir a las autoridades electorales venezolanas que muestren las actas que según ellas dieron a Nicolás Maduro como ganador de la última elección presidencial. Muy bien, vamos a ir ahora con el análisis individual de cada una de estas noticias que son bien importantes. Ayer Cuarto Poder, como les contaba, difundió un audio en el que se escucha presuntamente al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, conversando con el capitán de la policía, junior izquierdo, más conocido como Culebra, diálogo que se habría dado en un chifa de San Borja el 21 de mayo de este año, es decir, 5 días después de asumir el cargo de ministro Santibáñez. En ese audio, Santibáñez le dice a Culebra que, abro comillas, a mí Dina me pidió cerrar la DIVIAC 2 veces, hasta ayer me dijo eso, cierro comillas. Se está refiriendo a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, que en esa capacidad viene investigando a la propia presidenta Dina Boluarte y a su hermano Nicanor, entre otros políticos, por supuesto, y que estaba encabezada por el coronel Harvey Colchado, que de manera muy sospechosa fue suspendido de su cargo por Inspectoría General de la Policía. El interés del actual gobierno de cerrar la DIVIAC es conocido, hasta el propio primer ministro Gustavo Adrianzén se ha referido públicamente al tema. Pero con la información que ha venido revelándose en los últimos días por el trabajo de la prensa y lo que ha confesado el propio junior izquierdo, alias Culebra, nos hemos ido enterando hasta qué punto hay razones de fondo para plantear una reorganización de la policía que impacte de alguna manera en la DIVIAC, o si esto es más bien un intento del propio gobierno de obstruir a la justicia, desactivando la DIVIAC, atando de manos a Colchado o implementando cualquier otra medida que frene las investigaciones contra la presidenta y su hermano Nicanor. Volviendo al audio, otra cosa que se escucha decir a quien todo hace parecer que es el ministro Santibáñez es, abro comillas, por eso a mí la tía me llamó. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Usted debió decir que no, que es un policía politizado, cierro comillas. Este diálogo muestra que, Boluarte, a quien Santibáñez se refiere como la tía, le dio una instrucción o le llamó la atención para que él hablara públicamente mal de Colchado, calificándolo de policía politizado. Después hay una parte que parece revelar la verdadera naturaleza de Santibáñez. Tú sabes que para subir todo vale, le dice él a Culebra. E inmediatamente después reconoce que para asumir el cargo, que fue en su momento para él un ascenso porque venía de ser viceministro de Orden Interno, Boluarte le pidió como condición que cerrara la DIVIAC y luego varias veces lo llamó pues para cobrarle ese ofrecimiento. En fin, Santibáñez niega todo, dice que no es su voz en el audio, que quien lo llamó para ser ministro no fue la presidenta Dina Boluarte, sino el premier Adrianzén, que nadie nunca le pidió cerrar la DIVIAC, etc. Pero sí había reconocido que se juntó en el chifa de San Borja con su amigo Culebra, así que la conversación sí ocurrió. La cosa no pinta bien pues para él o para el gobierno en general, porque la información que se está revelando puede servir de sustento para una imputación de que Santibáñez ha estado actuando aquí como un brazo ejecutor de la propia presidenta con el objetivo de obstruir a la justicia en la investigación contra ella y su hermano.
Otro detalle que se desprende de estos audios es que Santibáñez da a entender que la persona más cercana a la presidenta no es Morgan Quero, el actual ministro de Educación, que fue antes su asesor en Palacio, sino el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Esto tiene sentido si uno piensa que lo que más le interesa a Boluarte es ver cómo resuelve pues, sus problemas legales personales. Segunda noticia, un tema del que se ha estado hablando bastante en los últimos días es el secuestro de Iván Siucho, quien se había convertido en aspirante colaborador eficaz, justamente en el caso de los Waikis en la sombra, que implica al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Se ha revelado que al menos 3 de los secuestradores eran policías o son policías en actividad. Ya el Poder Judicial ha dictado 7 días de prisión preliminar contra las 8 personas involucradas. Por un lado, uno ve un intento del propio ministro Santibáñez y del comandante general de la policía, Víctor Sanabria, de encasillar este secuestro como un tema patrimonial, como si el móvil hubiese sido sacarle dinero a Siucho, diciendo que este se dedica pues a la venta de oro, que está vinculado de alguna manera a este negocio, cosa que él ha negado. Sin embargo, según leo en La República, Siucho ha confirmado ante el fiscal adjunto provincial de FICOP, Raúl Guerrero, que sus secuestradores se refirieron expresamente a la colaboración eficaz que estaba ofreciendo la justicia y que ellos mismos le dijeron que lo iban a grabar con unas barras brillosas, dice él, como para sustentar la coartada de que estaba siendo secuestrado por ser vendedor de oro. Según Siucho, le habrían dicho, abro comillas, tú y tu hermano ya tienen procesos, así que es mejor que bajes a arreglar, que dejes de estar hablando y colaborando con la fiscalía, cierro comillas. Es bien delicado esto. Si en la primera noticia que les comenté esta mañana en el podcast estábamos hablando de un presunto intento de obstrucción a la justicia desde el propio gobierno, aquí estamos hablando de algo mucho más avesado, como secuestrar a gente que quiere convertirse, digamos, en colaborador eficaz de la justicia. Tercera noticia, otra noticia vinculada también al ex o al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. El ex consejero espiritual de la presidenta, Teodoro Berrú Zurita, ha entregado a EFICOP y al juez Richard Concepción Carguancho una serie de grabaciones donde se escucha a Víctor Torres Merino, amigo cercano de Nicanor Boluarte y también aspirante a colaborador eficaz, decir que las personas designadas para los cargos de prefectos regionales y subprefectos provinciales y distritales pagaban para obtener dichos puestos. Las grabaciones corresponden a conversaciones entre Berrú y Torres, llevadas a cabo en las instalaciones del Club Apurímac los días 25 y 27 de enero del 2023. En ellas se escucha a Torres explicar cómo, y esta es una cita textual, un prefecto valía 8.000 soles, un subprefecto valía 5.000 y un buen distrito valía 2.000. En la conversación Torres señala que con este esquema solo en Cajamarca podría sacar hasta 700.000 soles de coima. Y de conseguir aplicarlo pues a todo el Perú, abro comillas, me voy a la isla Caimán, cierro comillas. Torres viene siendo investigado por este mismo caso, el de los Waikis en la sombra, como se denomina al grupo de personajes allegados a Nicanor Boluarte, y también por otro caso de presunta corrupción al interior del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en el Ministerio de Educación, de acuerdo con la declaración de Torres brindada en el proceso para convertirse en colaborador eficaz. Nicanor Boluarte influyó de forma directa en el nombramiento de prefectos y subprefectos, así como en contratos en los programas País y Jaliwarma en distintos ministerios. Cuarta noticia. La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, señaló ayer, domingo, en declaraciones a la prensa, que solicitará a la Fiscalía que cambie el pedido de 30 años de cárcel por cadena perpetua contra Sergio Tarache, acusado de rociar gasolina y prender fuego a Catherine Gómez en marzo del 2023. Creemos que es una pena que no está en concordancia con el delito, señaló Hernández, y añadió que, en su opinión, debería aplicarse, como les digo, la cadena perpetua. De la misma opinión son los familiares de la víctima, quienes también rechazaron el pedido fiscal de prisión por 30 años, 6 meses y 20 días, al que calificaron de penoso. Cintia Machare, madre de Catherine Gómez, señaló durante una entrevista que estaba indignada y que, esta es una cita textual, un feminicida de esta magnitud no debería salir nunca de la cárcel. La vista oral del proceso contra Tarache está programada para el próximo 3 de septiembre. Tarache, ciudadano venezolano, se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario Ancón 1, luego de ser extraditado a nuestro país desde Colombia en enero de este año. Además de la pena de prisión, la defensa legal de la familia de Catherine Gómez solicitó al Poder Judicial que el acusado pague la suma de 500.000 soles como reparación civil.
Quinta noticia, los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro volvieron a insistir en la publicación de las actas electorales en Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de ese país ratificara los fraudulentos resultados que le daban la victoria a Nicolás Maduro. En una declaración conjunta publicada ayer domingo, ambos mandatarios reiteraron que la credibilidad de la elección presidencial del último 28 de julio solo podrá restablecerse con la publicación transparente de datos verificables. Además, agregaron que siguen aguardando que el Consejo Nacional Electoral, ente encargado pues, del proceso electoral en Venezuela, publique las actas electorales desglosadas por mesa de votación. Es importante mencionar aquí que el Consejo Nacional Electoral no es un organismo independiente y es más bien percibido como uno afín o controlado por el régimen de Nicolás Maduro. Este mensaje de ambos presidentes, Lula y Petro, llega 2 días después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que está controlado también por el régimen chavista, validara el presunto triunfo electoral de Nicolás Maduro. Esta decisión ha sido duramente criticada por la comunidad internacional. Este último viernes, 11 países americanos, por ejemplo, entre los cuales está el Perú, divulgaron un comunicado en el que rechazaron este fallo del Tribunal Supremo. El comunicado conjunto de Lula y Petro no hace una valoración sobre esta decisión, solo se limita a decir que tomaron nota de ella. El mayor bloque opositor al chavismo en Venezuela, que tuvo como candidato presidencial a Edmundo González Urrutia en los últimos comicios, le agradeció a ambos presidentes por alzar sus voces en favor de la soberanía popular, que se expresó contundentemente en la elección del 28 de julio. Además, valoraron que insistieran en la publicación de las actas electorales. Como recordarán, los resultados de la última elección presidencial en Venezuela fueron muy cuestionados debido a que el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro sin haber presentado alguna prueba que validara ese triunfo. Es por eso que la comunidad internacional sigue presionando por la publicación de las actas electorales, ya que con esta se podría auditar los resultados oficiales. Por su lado, la oposición logró recolectar más del 80% de esas actas, por cuenta propia, digamos, que muestran que el verdadero ganador de la elección fue su candidato Edmundo González Urrutia. Muy bien, estas son las noticias de hoy. Recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mon Group, y también a nuestros suscriptores que con su apoyo nos permiten seguir haciendo esto que tanto nos importa. Que estén bien, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.